Está, principalmente a Diego y a Claudita, que es quienes son los que nos han apoyado en trasladarles información a los compañeros que por alguna razón no quieren o no pueden integrarse a la clase, ¿verdad? Entonces, ¿Es bueno o es malo, licenciado? Bueno, yo jamás les doy malas noticias, Claudia. Solo buenas noticias. Ya me asusté. Solo buenas noticias. No, yo no soy portador de malas noticias, no. ¿Qué pasó, Kino? Gracias. ¿Qué pasó, Kino? ¿Querías participar? Licenciado, me equivoqué. Vaya, no hay problema. Vamos a esperar que lleguemos por lo menos a la mitad de la clase, que son 100. Tengo asignados 202, pero con 100 me conformo. Así que ya vamos llegando, dijo aquel. Muy bien, bueno, ya hay 90. Ya hay más de 90. Diego. Buenas tardes, licenciado, compañeros, buenas tardes, gusto en saludarles. Gloria Leticia, ¿hasta cuándo? Tengo el gusto de saludarte. ¿Qué había pasado contigo? Bien estado, Mili, que es que a veces no puedo porque estoy trabajando, no puedo encender mi micrófono. Pero aquí estoy. Qué bueno, aquí estoy, licenciado. Qué alegría verte. Qué alegría verte. Luisa Ramírez, buenas tardes. Qué alegría verte, Gloria Leticia. Ya terminé mi cuaderno, licenciado. Felicitaciones. Ya solo estoy esperando la fecha. No, y ahorita, ya llegamos a 100 y ahorita les doy las noticias. Diego, qué alegre. Diego y Claudia, por favor, tomen nota de esto para que les trasladen a los compañeros. Gracias. Buenas tardes, Astrid Valesca. Sí. Perdón. Sí, dime, René. Lick, fíjese, quisiera que explicara un poco acerca de las modalidades de la ley del amparo, porque ahí sí tengo dudas en estas últimas dos preguntas. Son solo dos. Está el artículo 8 de la ley. Con mucho gusto te las voy a explicar. Sí, es la última, porque desde el mes de marzo ya había terminado todas mis preguntas. Pero esas dos. ¡Qué alegre! Correcto, muy bien. Si nos vamos a nuestra ley de amparo, miren, esta es una ley preciosa, por cierto, que voy a preguntar mañana si hay una 7ª edición, porque yo tengo la 6ª edición del año pasado, pero esto, para el curso, lo único que los voy a gastar es en esta ley de la editorial Fénix. ¿Por qué? Es que es una preciosidad de ley que tiene aquí unas llamadas que amplían nuestro conocimiento. Es una maravilla, ¿ya? Entonces, voy a llamar más tarde, después de que termine de dar clases. Voy a llamar para ver si hay una 7ª edición, para que ya la comiencen a adquirir ustedes, si es que van a seguir conmigo. Si es que quieren seguir procesal constitucional el próximo semestre en esta misma sección. Pero si no, pues de todos modos, aunque vayan con otro profesor, la diferencia entre las leyes de amparo comunes que cuestan 20, 25 quetzales y esta que cuesta creo que 65 quetzales, esto es una, y esta les va a servir. Miren, tienen unas esquematizaciones increíbles, ¿ya? Unas de lo que es el amparo, la exhibición, la apelación, el procedimiento. Es el auto de proceso de amparo, la apelación de sentencia de amparo, los recursos de declaración y ampliación, el recurso de queja, la exhibición. O sea, en esto sí los hago gastar por lo menos 65 quetzales o 70, pero sé que es una muy buena inversión que les va a servir no solo para el curso, para estudiar sus privados. Ya, esto ya lo tienen aquí. Bueno,
Ya llevamos 120 y eso es maravilloso. Te lo explico. Buenas tardes, licenciado. Hola, Fernando. Gusto de saludarte. Igualmente, licenciado, un abrazo a la distancia. Igualmente para ti. Muchas gracias y qué gusto me da saludarte. Pues, René Top, ¿tienes a la mano la ley de amparo? René Top, ¿vos Sí, licenciado. No, René. No, Lic, lo tengo nada más vía digital. Ay, Dios, muchacha, ¿y quién les ha sugerido que digitalmente las leyes no tienen que estar en forma digital, muchachos? Tienen que estar en físico, consejo sano. Okay, consejo sano. ¿Por qué? Porque tienes que subrayar, hijo, tienes que subrayar y tienes que hacer anotaciones y ahí no se puede. Pero bueno, Lic. por hoy te lo voy a aceptar. Busca el artículo 8 digitalmente en tu ley de amparo. Ahí me avisas cuando tengas el artículo 8. Ok, Lic. A todas y a todos les sugiero consejo sano. Leyes en forma física, señores. Aquí subrayan, aquí resaltan, aquí hacen anotaciones, aquí ver artículos. O sea, en físico no tengan nada digital de leyes, no les va a servir, ¿ya? Amiel Gómez, ¿ya? En físico, en digital, no. Sé que es práctica, no. Aquí el abogado y notario, el que quiere sobresalir, tiene que tener el físico, ir a la fuente, subrayarla, masticarla y todo. Me avisas cuando ya lo tengas. Ya lo tengo, Lic, perdone. Artículo 8. Sí. Dice, objeto del amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Esa modalidad del amparo es una modalidad preventiva. Entonces lo subrayas y pones ahí modalidad preventiva. Ok, Lic. Modalidad y preventiva. Luego sigo leyendo ese parrafito. O ese artículo O hace la separación de las dos modalidades. O restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. Ahí está la modalidad restauradora o reparadora. Entonces son dos modalidades del amparo. La modalidad preventiva y la modalidad reparadora o restauradora. ¿Ya? Ok, muy fino, Y Lic. luego, el segundo párrafo. Hay dos llamadas ahí y por eso les pido esta ley. Porque en la primera está la llamada 17 que dice, 17, fin preventivo del amparo. Entonces aquí subrayas fin preventivo y lo jalas para acá y ya el cerebro ya hizo esa jugada y ya sabes qué es el fin. Y luego en el 18, aquí dice fin restaurador del amparo. Lo jalas, ¿ya? Luego el segundo párrafo dice, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. ¿Qué quiere decir eso? El amparo cabe como una garantía constitucional contra cualquier violación en materia penal, civil, laboral, familiar, en todo. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo. ¿Estamos? Ok, Lic, gracias, muy fino. Excusa. Para servirte. Y procederá siempre que los actos, ahí interviene la voluntad. Cuando interviene la voluntad del juez, de la autoridad, hay un acto, porque intervienen actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícito vuelve a repetir, lleven implícito una amenaza, una restricción, o sea, preventivo, o el artículo ahí ya reparador, o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Este curso es precioso, este curso es maravilloso, pero no quiero tranquilizarme porque me emociono mucho cuando hablamos de procesal constitucional. Es un curso muy lindo. Gracias, Lic.
Para servirte, para servirte. Muy bien. Lick, otra vez, buena tarde nuevamente. Fíjese Buenas que yo tengo tardes. una pregunta así, tal vez fuera de lo que estamos hablando ahorita. Fíjese ¿Cómo que no? en paralelo, yo tengo una consulta con una pregunta. ¿Cómo Y ya no? me la respondió, pero usted también me puede dar una segunda opinión. Cuando dicen que el estado de sitio lo declara cierto organismo, ¿verdad? Yo estaba viendo que dice que el Ejecutivo lo declara y el Legislativo lo Lo decreta. ratifica. Lo ratifica. Lo ratifica. El Ejecutivo le corresponde ratificarlo. Es decir, todos con el estado de guerra, con el estado de guerra que le corresponde decretarlo al Congreso de la República. Okay, los demás, el de calamidad pública, el estado de sitio, el estado de... ¿Cuál es el otro? El estado de calamidad, estado de sitio y está otro de... Aquí está, en el 138 de la Constitución está. No nos hagamos ahí bolas. lo vi, en el 138, pero... Estado de prevención, estado de alarma, estado de calamidad pública y estado de sitio. Esos 4, el primero le corresponde al Ejecutivo y lo puede decretar hasta por 15 días sin autorización, sin ratificación del Congreso de la República. Se hace bajo la responsabilidad del Ejecutivo, punto. Solo es el Ejecutivo, no tiene nada que ver Solo el el Ejecutivo. Legislativo. En el estado de prevención, ese que acabamos de terminar ahorita, fue un estado de prevención que el presidente impuso por 15 días. Bueno, el estado de alarma, el de calamidad pública y el estado de sitio lo propone el Ejecutivo, pero para que tenga validez debe ser ratificado por el Congreso de la República. Punto. Y el estado de guerra única y exclusivamente le corresponde decretarlo al Congreso de la República. ¿Estamos? Ya. Entendido, Lick. Le agradezco bastante por aclarar mi duda. No Gracias. hay pena, estoy para servirles. Bien, como ya vemos 134 y eso me da mucha alegría. Siempre, por favor, a Diego Enrique y a Claudita, la información para todos, porque algunos por X, Y, Z motivo no pueden conectarse y lo entiendo, están trabajando, no hay señal de internet, su compu tal vez no tiene la cantidad de velocidad que se necesita, gigas, no sé, pero la información es la siguiente. A partir de mañana, es decir, de hoy a las 0 horas, de hoy, después de las 12 de la noche, todo el martes 4, todo el miércoles 5 y todo el jueves 6 hasta las 23 horas con 59 minutos, ustedes van a ingresar a Moodle y ahí hay una ventanita para que pongan la nota de su texto paralelo. Insisto en que tienen que ser muy éticos, porque yo no voy a mí no me van a engañar. Alguien no hizo el texto paralelo y se puso 10 puntos. Ese es el problema de él. Yo intento, dentro de mis posibilidades, llegarles a la conciencia y si todos o la mayoría tienen los 10 laboratorios con sus respuestas correctas, sus 4 comprobaciones de lecturas con sus respuestas correctas, sus 4 hojas de trabajo con sus respuestas correctas, lo tiene forradito, lo tiene bien identificado, ¿por qué no se va a poner 10 puntos? Se lo merece. Porque se esforzó, se sacrificó, hasta el dedo se le inflamó y se ganó esos 10 puntos a pulso. Y a mí va a ser mucho gusto cuando revise el Excel del módulo, trasladarle esos 10 puntos a la nota de su segundo parcial e integrarles la misma en el transcurso de esta semana, ¿ya?
Aunque escriba en letras chinas. Sí, César Augusto, pero el problema es que si lo hicieron en letra china, porque hubo tiempo suficiente para hacerlo. Yo fui muy ordenado con ustedes, muy ordenado. Si alguien a última hora lo está, y letra china, de nada le va a servir. ¿Por qué? Y cuando quiere estudiar no va a entender esa letra china. Y yo estoy seguro que la mayoría tiene un texto paralelo que está orgulloso de ese diario, porque es casi como, es parte de su vida. Dedicaron cuántas horas le dedicaron a su texto, por Dios santo. Pero van a tener la virtud de que cuando ya estén cerrando, correcto, van a tener que cuando ya cerraron currículum y comiencen a prepararse a su área pública, a su fase pública, consejo, lo primero, señores, antes de programar y hacer un cronograma de cómo van a estudiar, lo primero es denle su repasadita al texto paralelo. Así, una leidita, solo para calentar motores. Y ustedes van a comprender mejor el contenido porque va a ser rara la ley que haya sido reformada. Entonces ustedes ya están actualizados y ya será cuestión solo de reforzamiento, porque con todas esas llamadas de atención que le están haciendo a sus leyes físicas, ya solo confirman y confirman. Y señores, avanzaron un 30, un 40% de su examen técnico profesional. Se acordarán de mí de aquí a 5 años, ya cuando estén en esa fase de su vida. De aquí a 5 años ustedes están en esa, o 6 años, póngale, por mucho, están en esa fase nerviosa de que privado. Pero su texto paralelo está ahí, primera repasadita, inmediatamente acuden a su mente, ¿ya? Y ya arrancan con buen pie. Entonces, ¿por qué no se van a poner 10 puntotes si se sacrificaron y se esforzaron? Pero hay alguien que hizo todo, pero dejó 2, 3 respuestas, 4. Él no merece 10 puntos, él 9 puntos, pues. Hay que ser honesto. Pero alguien no le dio la gana hacer la hoja, ya estoy cansado. La hoja de trabajo 4, yo ya no. Ahí la tengo aquí, pero yo ya no la traslado. Pues eso, si se pone 10 puntos, es problema de él. Pero ya no merece 10 puntos, él merece 7, merece 8. Bueno, y así cada quien se va a poner su nota. A partir de mañana, ojalá y todos, hay 135 conectados ya, ojalá y todos ya mañana me manden su nota. Porque entre más rápido yo inmediatamente las integro y ya hago mi listado, lo imprimo y ya solo sumo y agrego y ya se eleva la totalidad de los 70 puntos de zona. Entonces tienen martes, por eso le pido a Diego Enrique y a Claudia Fernanda, por favor, que me les haga saber al resto de los 135, que son 65 compañeros, que por favor tienen martes, tienen miércoles y tienen jueves, todo el día y hasta medianoche para ponerse su calificación del texto paralelo. ¿Por qué? El viernes nos tenemos que conectar todos con cámara y micrófono y yo ya solo me voy a limitar. Muchas gracias, Claudia. Y yo me voy a limitar solo a ver unos, como voy a tener 90 minutos, unos 10 compañeros. Y entonces ahí me voy a dar cuenta si el compañero que se consignó 10 puntos en su texto paralelo, sí refleja lo que yo le pregunte de los 10 laboratorios, de las 4 comprobaciones de lectura y de las 4 hojas de trabajo. ¿Quiénes van a ser? Ni yo mismo lo sé. Ya será al azar. Es decir, al Tim Marín de Don, ¿ya? Al Tim Marín. Y si por casualidad ese que se puso 10 no hizo ese laboratorio, no tiene esa comprobación de lectura, o no tiene esa hoja de trabajo, o tiene una respuesta equivocada. No es esa la respuesta, pero él por medio de la cámara me enseña, mire, aquí está la respuesta, pero la tengo equivocada, no tengas pena,
te voy a volver a hacer otra pregunta. ¡Paz! Le lanzo otra pregunta. Respuesta equivocada. Una última. Y cabal no la tiene con respuesta. Entonces ahí ya entro con la penalización. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes que han tenido dudas me las han consultado o se las han consultado a sus compañeros y han salido de dudas. Y el correo que tenemos nos ha servido para ir respondiendo todas las dudas habidas y por haber. ¿Ya? Entonces, si ese compañero que por mala fortuna les salió premiado con que yo voy a revisarle una que otra preguntas y resulta que no lo hizo y se puso 10 puntos, tendré que ponerle 0. Tendré que ponerle 0 porque no está siendo honesto consigo mismo. Y si es deshonesto en el tercer semestre, ¿qué podemos esperar cuando llegue a ser profesional? Entonces, todos hijos o todos entrenados. O sea, yo no tengo preferencias. Yo voy a hacer mi análisis y va a salir sorteado. Ahí sí que quien tenga esa buena o mala fortuna, porque me dará mucho gusto, fulanita o fulanito. ¿Cuál es tu pregunta en el laboratorio 3 de la pregunta 7? La respuesta. ¿Cuál es tu respuesta en el laboratorio 9? La pregunta 2. ¿Cuál es tu respuesta en la comprobación de lectura 1? Pregunta 15 y así, sorteada, o sea, al azar. Es solo una información cruzada. Y todas correctas, pues lo felicito públicamente, pues 10 puntos con gusto, ¿ya? Qué orgullo. ¿Quedó claro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí. Excelente, excelente. Sí, licenciado. Todo claro. Sí, licenciado. Sí, licenciado, sí, todo claro. Licenciado. Muy bien. Perfecto. Entonces, le pido por favor a Diego y a Claudita que me hagan el favor de compartir esa información porque tienen martes, miércoles y jueves. Si alguien, ojo, se me olvidó esto, si alguien ni martes, ni miércoles, ni jueves no colocó su texto paralelo, el viernes yo ya no se la recibo. Háganselo constar, por favor, porque deben de aprender a seguir instrucciones. Entonces, tienen martes todo el día y la noche, tienen miércoles todo el día y la noche y tienen jueves todo el día y la noche hasta las 23 horas con 59 minutos. Si en esos 3 días no pudieron por ABC, entonces, simple y sencillamente, el viernes, es que fíjese que mi abuelita se murió o que me dio el patatucho, que el no, 0. Porque tienen martes, miércoles, tuvieron martes, miércoles y jueves para ingresar, ¿ya? Y poner su nota. Así es sencillo. Así que hoy desde medianoche, ya usted, después de 1 minuto, las 0 horas con 5 minutos, ya suben su nota. ¿Ya? ¿Lo comprendieron? Sí, Y licenciado. Claudia y Diego, así es, correcto, gracias. Entonces estoy tranquilo, ya di la... Ya lo compartimos, licenciado. Gracias. Usted nos informó, compartimos en el grupo para las personas que no ingresaron el día de hoy. Exacto, que son 64 más o menos. ¿Ya? Bueno, vamos entonces a hablar el día de hoy de los instrumentos de carácter social. Y hablamos de los instrumentos de carácter político, y hablamos de los instrumentos de carácter social, y hoy de carácter económico, y hoy nos toca hablar, solo voy a grabar la clase, y hoy nos toca hablar de los instrumentos de carácter social. También en la Constitución están normados esos instrumentos de carácter social cuya finalidad, tal y como dice ahí,
se orientan a la preservación del orden constitucional a través de los grupos intermedios, especialmente los partidos políticos y los grupos de presión, a los que se les da participación en el proceso del poder. Muy bien. Dicho eso, acá lo tenemos regulado. Y estos instrumentos sociales, como inicialmente estaba indicando, consisten en que un partido político agrupa a muchos afiliados, no solo departamentalmente, municipalmente, sino localmente. Entonces, esos ciudadanos, porque solo los ciudadanos, hombres y mujeres mayores de 18 años, pueden ser afiliados a un partido político, a una organización de carácter político. Y acá lo tenemos perfectamente diseñado. Si nos vamos por el principio, tenemos que hablar del derecho de asociación, artículo 34 de la Constitución. Se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. Se exceptúa el caso de la obligación profesional, es decir, cuando ya ustedes sean profesionales del derecho y hayan cumplido con todas las etapas de su graduación, entonces tendrán que acudir al colegio de abogados y notarios a inscribirse para pertenecer a ese gremio como colegiados activos. Porque si ustedes no son colegiados activos y van a ir a litigar o van a pertenecer al Ministerio Público o van a pertenecer a la Defensoría o a cualquier institución donde interviene un abogado, lo primero que les va a pedir, me trae por favor su constancia de colegiado activo. Sin eso, en cualquier profesión sucede eso. Es requisito indispensable demostrar la colegiación a través del recibo correspondiente de que uno está activo durante el ejercicio. Yo, en mi caso, pues yo siempre he pagado mi cuota anual, tanto en psicología, en colegios de psicólogos, como en el de abogados. Entonces, me despreocupo que ya sé que el 2021, yo me puedo morir este año, que entonces las prestaciones a que tienen derecho, pues mi familia las va a tener como un activo ahí, porque estoy al día en mis cuotas, estoy al día en mis testimonios, etc. Y si es el colegio de psicólogos, igual, hay un seguro ahí que se pagó y no hay problema. Entonces, eso obligadamente. Artículo 34. Vayámonos un poquito más. Artículo 135. 135 y 136. En el 135 dice deberes y derechos cívicos y políticos. Deberes y derechos cívicos. Lástima que todo eso de las escuelas primarias ya desapareció. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes: servir y defender a la patria, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República, trabajar en desarrollo cívico, cultural, moral, económico, social de los guatemaltecos, contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley, obedecer las leyes, guardar el debido respeto a las autoridades y prestar servicio militar y social de acuerdo con la ley. Esos son deberes y derechos cívicos. Cuando era maestro del Liceo Salesiano, allá en el Liceo Salesiano en la zona 8, daba cuarto de primaria, quinto de primaria, sexto de primaria, llevaba así a la promoción. Ahí, en ese entonces, todos los días, lunes cívico, todos los días. El himno nacional, los muchachos de cuarto primaria lo sabían, los de quinto primaria lo sabían, los de sexto primaria lo sabían, porque cada lunes era un lunes cívico.
Media hora el acto, media hora. La jura la bandera nuestra, a ti juramos devoción permanente, el altar perenne, honor, sacrificio de esperanza, no. Todos los lunes. Lamentablemente, ahora ni siquiera los maestros de primaria, algunos saben el himno nacional. Lamentablemente. Se perdieron esos valores cívicos. Se despreocuparon las autoridades de educación por fortalecer y reforzar esos deberes y derechos cívicos. Porque si desde pequeño comenzamos con los niños a que amen a su país, ¿por qué los mexicanos nos caen mal? A pesar que son buenos anfitriones. Uno va a la Ciudad de México o a cualquier estado de México y de verdad, de lo que se dice de ellos, no, ellos son buenos anfitriones, lo reciben a uno con bastante cariño, afecto, o sea, lo atienden. Se hablan porque, ni modo. Pero a ellos desde pequeños, ahí va la educación. Y ese amor por primero México, segundo México y tercero México. ¿Ya? No, ni siquiera eso, Gloria Leticia, ni siquiera el saludo a la bandera, ¿verdad? Eso, con la gorra, se quedan ahí, estamos en un acto cívico y con el sombrero, o sea, antes era un respeto inmediatamente y firmes y con la mano al pecho, o depende del establecimiento, pero se hacía el saludo, porque eran nuestros símbolos patrios, es uno de los símbolos patrios, pero se perdió todo eso, lamentablemente. 136. Deberes y derechos políticos. Son derechos y deberes de los ciudadanos. Sí, cabal. Inscribirse en el registro de ciudadanos, elegir y ser electo, velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, optar a cargos públicos, participar en actividades políticas y defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia de la República. ¿Y eso quiénes lo pueden ejercer? Solo los ciudadanos, hombres y mujeres mayores de 18 años. Y el 137, préstenme atención porque ahí hay dos cosas importantes. El derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Quiere decir que un chileno naturalizado guatemalteco no puede ejercer el derecho de petición en materia política. Un taiwanés, un chino, un japonés, un español, un estadounidense, un canadiense que se han naturalizado como guatemaltecos, no pueden solicitar, no tienen ese derecho de petición en materia política. Solo los guatemaltecos. Los guatemaltecos de origen, por supuesto. ¿Ya? Eso nos asiste constitucionalmente. Uno. Y el segundo párrafo, que también es importante, préstenme atención. Dice, toda petición en esta materia, es decir, toda petición en materia política, deberá ser resuelta y notificada en un término que no exceda de 8 días. Y vean lo que está diciendo la Constitución ahí, a continuación. Si la autoridad no resuelve en ese término, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos de ley. Aquí está bien explicadito lo que es el silencio administrativo negativo. Según la doctrina, este es un claro ejemplo de cómo opera el silencio administrativo negativo. Toda petición en esta materia, en materia política, deberá ser resuelta y notificada en un término que no exceda de 8 días. Quiere decir que si pasan 20 días o pasan 25 días o pasan 30 días, ¿qué debo de entender? Que mi petición ha sido denegada. Que mi petición ha sido denegada. Entonces, silencio administrativo negativo. Y el interesado, o sea, como interesado, puedo interponer los recursos de ley. Depende a donde dice que es al Tribunal Supremo Electoral o al Registro de Ciudadanos, ¿ya? Es el artículo 137 de nuestra Constitución, ¿ya? Subrayen ahí, en el segundo párrafo,
silencio administrativo negativo. Y en el primer párrafo, gracias para servirte, y en el primer párrafo del artículo 37 que dice, en el derecho de petición en materia política corresponde inclusive a los guatemaltecos. Esa es una limitación para todos aquellos guatemaltecos naturalizados. Para ellos no pueden ejercer, ¿ya? Así venga de Australia, o venga de Inglaterra, o venga de Italia, o venga de cualquier parte de la China, de Hong Kong, no puede hacer petición en materia política. ¿Les quedó claro? Sí, licenciado, todo claro. Sí, licenciado. Ahora nos vamos entonces al artículo 223, que es el único. René está reproduciendo. René Top. Ahí está. Que es el único artículo que entra dentro de la estructura y organización del Estado. Régimen político electoral. Artículo 223. Libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. Vean cómo la Constitución a esos grupos sociales los incorpora con el objeto de que participen dentro del proceso de poder. Y como vamos a leer y vamos a explicar, se van a dar cuenta que efectivamente el derecho de petición política y el derecho de asociación política es incluyente a todos los ciudadanos, hombres y mujeres mayores de 18 años. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades. Disculpe, estoy dando clases. Devuelvo la llamada. Muy bien, gracias. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia, que no es ni más ni menos que la ley electoral y de partidos políticos. Muy bien. Oigan, este párrafo es interesante porque fue creado con cierta actitud perversa por parte de estos señores constituyentes, porque ellos cuando, dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente en la ciudad de Guatemala a los 31 días del mes de mayo de 1985, le entregan la Constitución para que su vigencia entre el 14 de enero. O sea, 8 meses después, el 14 de enero de 1986, esta ya entraba en vigencia. Y todos estos diputados a la Constituyente, la gran mayoría, participaron con los partidos políticos de ese entonces para ser diputados al Congreso de la República. Algunos se lanzaron a las alcaldías, pero la gran mayoría se fueron al Congreso. Pero vean qué perversos fueron, porque cuando hicieron esta Constitución, este párrafo tiene un significado muy, muy interesante, porque dice, una vez hecha la convocatoria a elecciones, es decir, el Tribunal Supremo Electoral convocaba a elecciones. Entonces, una vez hecha la convocatoria a elecciones, queda prohibido al presidente de la República, a los funcionarios del organismo ejecutivo, llámese vicepresidente, llámese ministros de Estado, llámese directores generales, cualquier funcionario del órgano, a los alcaldes y a los funcionarios municipales, síndicos, concejales o cualquier otro funcionario de alto cargo en cualquiera de las municipalidades del país, hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas. Pero los diputados no. Ellos sí está permitido constitucionalmente que
cuando se hace la convocatoria a elecciones por parte del Tribunal, ellos sí puedan hacer proselitismo con las obras que llevaron a cabo en sus departamentos según su gestión administrativa desde el Congreso. Entonces, que a los ciudadanos hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas. Entonces, fueron perversos porque los mismos que hicieron la Constitución, ellos mismos se estaban protegiendo. Ellos mismos se estaban protegiendo porque no iban a tardar solo un periodo y ya se iban, no. Siguieron 2, 3, 4, hay quienes llegaron hasta 6 periodos, 5 periodos consecutivos, ¿ya? Con esa intención de presumir a su departamento, a los pobladores de su departamento. Miren, gracias a mi gestión se hizo esta carretera, gracias a mi gestión se hizo este puente, gracias a mi gestión como diputado se logró la introducción de agua potable, gracias se introdujo la luz en las aldeas, o sea, eso fue perverso, fue maquiavélico, pero está ahí, muy bien. Entonces, ¿qué es un partido político? Es una organización independiente, con personalidad jurídica, distinta a los que conforman su conglomerado. Y como se exige cierta representatividad a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal, entonces, por eso es un instrumento de carácter social, porque abarca a un colectivo de gentes que tengan la oportunidad de participar. ¿Y qué es lo que persigue un partido político? El poder. El poder. Ellos lo que quieren es la guayabona, ellos lo que quieren es alcanzar el poder. Y se supone que van a alcanzar el poder para que a través del mismo traten de proporcionar el bienestar común a la gran mayoría de la población. Pero aquí lo que hacen los que dirigen esos partidos es llegar al poder y darle la espalda al pueblo. Olvidarse que gracias a esos ciudadanos que creyeron en el proyecto, que creyeron en su persona, lo llevaron al ejercicio de la presidencia o a una curul al Congreso de la República. Pero se les voltea y se olvidan del pueblo. Siempre ha sucedido así, siempre va a suceder así, porque no hay conciencia de clase y porque no hay partidos políticos serios que tengan un proyecto de nación a largo plazo, es decir, a 30 años, a 25 años. Y aunque no quede en mi partido, pero aquí hay un proyecto de nación que cualquiera partido que gane, que lo ponga en práctica. Aquí se están privilegiando resguardar los intereses del país en beneficio de las grandes mayorías. Aquí se está protegiendo los bienes del Estado. En este proyecto, la educación se hace realmente en una proporción de que dentro de 25 años, debemos de tener erradicado el analfabetismo en todo el territorio nacional. Vamos a tener dentro de nuestro proyecto, tenemos que todas las viviendas van a tener agua potable. Todas las familias van a tener agua potable en sus casas. Vamos a tener, y es un proyecto, no hay. Aquí los partidos políticos son de ocasión, son electoreros. Ahorita, díganme si han escuchado alguna noticia de algún partido político que se pronuncie en pro o a favor de la gestión administrativa actual. Chitón. Ninguno. Porque son coyotes de la misma loma. Están en el mismo establo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Lick, una preguntita. Sí, René. Fíjese que tengo una duda, me ha sobresalido ahorita, hay un montón de cuestionamientos en las redes sociales acerca de la modificación de la ley de contrataciones del Estado, que se supone que el presidente del Congreso manifiesta que es para que las municipalidades a nivel nacional busquen las mejoras del país.
han violentado ese reglamento. Si no estoy mal, es el artículo 81 de la Ley de Contrataciones, el inciso I, creo yo, pero yo veo que es una violación a los derechos, pero es mi percepción. Quisiera, a lo mejor en su percepción, puede ampliar en la misma. Gracias. Vean, ¿ustedes creen que de esta actual administración, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, podemos esperar alguna respuesta favorable y positiva en beneficio de las grandes mayorías? De mi parte no. Que se los crea la vieja, pero yo no. ¿Ya? Yo no. Acá lo que se hizo fue abrir más, ¿ya?, el canal de la corrupción, para que los mismos parientes de los funcionarios puedan optar más y abarcar más todo ese procedimiento de las licitaciones. Así de sencillo. Así de sencillo. No nos hagamos los papos, pues. Lo que hace el Congreso o el Ejecutivo jamás va a ser en beneficio de las grandes mayorías. Y eso no es de ahorita, pero estos están siendo todavía más cínicos y más descarados. ¿Ya? Fíjese que lo que a veces sí me molestaba era porque decían de que el presidente del Congreso tomó como esa iniciativa como prioridad en esa reunión que tuvieron, ¿verdad? Porque iba a beneficiar al pueblo guatemalteco. Híjole, decía yo, esa era una rabia que sentía dentro de mí. Sí, nos han visto la cara. Y como el guatemalteco no está organizado y la gran mayoría de la población no sabe leer y escribir, y nosotros no estamos interesados en la política, que cada vez que hay cadena nacional o que va a hablar un funcionario, mejor apagamos la televisión. Y como los medios de comunicación ya fueron fafiados al nivel que ellos esperaban, ya fueron comprados. Entonces, ¿dónde? ¿Quién podrá salvarlos? Ya, hasta el Chapulín Colorado ya se murió. ¿Para qué nos defienda? Entonces estamos desprotegidos, totalmente. Estamos totalmente desprotegidos. Y por supuesto que esa reforma a ese inciso de ese artículo de la Ley de Contrataciones no va a beneficiar a las grandes. Por el contrario, el 100% de las municipalidades tienen hallazgos por parte de la Contraloría que se quedan ahí. Los pobres señores auditores encuentran hallazgos, los mandan a sus superiores y estos se hacen las vacas y llega el Contralor y ya comienza la negociación y se murió el asunto. Si ni siquiera el actual Contralor se ha pronunciado en estos, ¿qué? 16, no sé cuántos meses lleva este presidente. ¿Ya? Ni siquiera. Como la fiscal. O sea, gente que en lugar de sumar en beneficio de Guatemala, lo que hace es restar y ponerse al lado de los malos, de los corruptos. Entonces, desde mi punto de vista y con todo respeto, René, yo no creo que esa reforma vaya a beneficiar a las grandes mayorías, porque acá lo que se intenta es saquear al Estado y exprimirlo lo más que se pueda. Esa es la intención. Esa es la intención. Y tienen que intervenir los Estados Unidos para comenzar a jalar orejas y ya, porque acá no tenemos la capacidad, ni siquiera legal, porque no hay una certeza jurídica en donde se vaya a aplicar justicia, en donde se vaya a observar y aplicar esos principios procesales que a ustedes se les están enseñando y se les va a enseñar dentro de los procesos que tienen que conocer. Entonces, lamentablemente, acá es sálvese con quien pueda. Y ellos saben que aprovechan y tienen todavía 2 años y medio para hacer de las suyas, salvo alguna inconstitucionalidad que alguna asociación, alguna organización intente
ante el Tribunal Máximo para que esta reforma no entre en vigencia, ¿ya? Pero tiene que probar la legitimidad con que va a actuar y que si ya están cuadrados los de la Corte de Constitucionalidad, que en todo caso ahí iría esa inconstitucionalidad de carácter general, y ya están cuadrados, pues ellos lo van a rechazar de plano, ¿no? Y Marta la gallina, y se cumplió, punto. O sea, todo es una asquerosidad, así es sencillo. Entonces, desde mi punto de vista, reitero, no es esa reforma para beneficiar, porque cuando un diputado del contrario le cortan el video y lo sacan, y ya no se oyó nada más de lo que él está exponiendo, lo cortaron. O sea, es el cinismo del poder, ¿va? Es el cinismo del poder de estos señores que creen que van a ser eternos. Y no, hombre, esto es temporal. Eso es temporal, ¿ya? Pero bueno, eso es lo que te puedo comentar, René. Sigamos. Entonces, el partido político, su máxima aspiración es llegar al poder. Punto. Los grupos de presión, que también son grupos intermedios, a ellos no les interesa llegar al poder. No, a ellos no les interesa. A ellos lo que hacen es, como su nombre lo indica, presionar. Cuando se va a discutir un aumento para los maestros, se me ocurre ese ejemplo. Viene ese señor Joviel Acevedo y convoca a todos los maestros. Muchachos, tenemos que ir a protestar porque tenemos que negociar el nuevo pacto y que el nuevo aumento. Y sí, dice la gente, ¿verdad? Todos los maestros, ¿ya? Y presionan al ministro de Educación, a la ministra, se van, hacen sus casitas de cartón en la Plaza de la Constitución y sus huelgas de hambre y el teatro, respaldados por organizaciones internacionales también, y están chupando adentro y poniéndose las grandes socas, pero ahí están. Y están con teléfono, va de risa y risa con el teatro, la payasada, ¿ya? Ese es un grupo de presión. Al final logran el objetivo. Entonces el grupo de presión surge motivado por la necesidad. Cuando comenzó la pandemia, pasaron 6 meses y al personal médico, sanitario de los hospitales temporales no les pagaban 6 meses. Hubo necesidad que salieran con carteles y a exponer que paraban su qué hacer, su actividad. ¿Por qué no? Entonces el ministro de Salud y el presidente, miren, muchachos, por favor, páguenme, pues salgamos. Grupo de presión emergente, surge en un momento, una vez satisfecho su necesidad inmediata, se disuelve automáticamente. Antes, ahora con la pandemia, pues ni siquiera sindicatos, pero antes los sindicalistas, pseudo sindicalistas, ¿verdad? Porque esos, yo me acuerdo que cuando trabajaba en el Bambi, 1984 al 92, estaba el sindicato de finanzas, muy fuerte, por cierto, muy famoso, y el dirigente del sindicato, para que se callara la boca. El Bambi en ese entonces estaba presidido por el arquitecto Escobar Donis, y el partido de gobierno era la Democracia Cristiana, que entró en vigencia del 86 al 90, presidido por Vinicio Cerezo Arévar, ¿ya? Y todos los diputados del Congreso eran una planadora verde que saquearon al Bambi, y por eso el Bambi quebró. Y por eso desapareció el Bambi. Ellos fueron los promotores porque a través de empresas fantasmas, en préstitos de $500,000 y $1 millón, y ponían para hacer una bloquera, porque yo lo viví, lo vi.
loqueras. Sacaban el 1,000,000 de quetzales y no lo pagaron cuando se iban a ejecutar. Y el lugar que habían señalado para recibir notificaciones era un lugar desierto, donde había 2 máquinas viejas que hacían bloque en no sé en qué época. Y ese era todo el... Y así, empresas de cartón. O sea, eso ya viene de antes, pues. Entonces, así descapitalizaron con préstamos a todos los diputados, a todos los ministros, de 500,000, de 600, y nunca los pagaron, porque eran empresas de cartón, que no existían. Ya todo estaba en contubernio, el departamento de cartera y todo, aquellos que iban de parte del BAMBI, del banco, a ver las grandes obras, sí que no eran esas, solo el mate hacían y fotos y todo, no eran esas. Simple y sencillamente eran empresas de cartón. ¿Ya? Fue terrible. Y eso mató al BAMBI, pues. Eso mató al BAMBI. Entonces, en ese entonces, en finanzas tenía un sindicato fuerte y un gordito, se me fue el nombre, un señor gordito. Le estaba dando mucho dolor de cabeza al presidente, mucho dolor de cabeza, porque era un movimiento fuerte del sindicalismo del Ministerio de Finanzas Públicas. Bueno, para no cansárselo, ¿cómo le callaron la boca? Aquí por San Cristóbal, cerquita, en las terrazas, Colonia Terrazas, le dieron 5 casas. Una para la esposa, una para él, otra para el hijo. 5 casas. Y con eso, y le regalaron 5 pick-up. Y con eso lo callaron. Con eso ya no hubo más movimiento, ya no hubo gran cosa. ¿Ya? Y así, desgraciadamente, la mayor parte de líderes sindicales, terrible. En migración había un sindicato, en la Dirección General de Migración. Bueno, solo en salud pública hay más de 20 sindicatos. Solo en salud pública, en el Ministerio de Salud Pública, hay más de 20 sindicatos. Imagínense ustedes, ni siquiera hay una unidad de un solo sindicato. No, hay más de 20 sindicatos. Por cualquier cosa, no, hombre. Terrible. Nosotros, los profesores de la Facultad de Derecho, tenemos sindicato. Me recuerdo que cuando me hablaron, mira, vamos a formar el sindicato. ¿Sí? Y yo de inocente, de ingenuo, de mula. Bueno, ¿y qué actividades científicas? ¿Qué actividades académicas? No, sí, eso no. Es que vamos a formar el sindicato para que no nos despida, porque el decano está mero y nos va a despedir. ¿Por qué me va a despedir? Si yo soy un profesor responsable, si yo entrego mis notas a tiempo, si yo no falto a mis clases, si yo soy... O sea, ¿por qué me va a despedir? No, muchachos, discúlpenme. Si es eso, pues la finalidad del sindicato, disculpen, no me tomen en cuenta. Claro, se molestaron, se enojaron, pero a mí me valió, ¿verdad? Me valió. Porque una actividad académica, una científica, no, era para que no me despidieran. Pero las autoridades no me van a despedir, ¿sabes? Porque les da la gana. De ellos tienen que probar que yo he sido un irresponsable, un irrespetuoso, que soy impuntual, que soy inepto, que soy... Y las evaluaciones que hacen los estudiantes, pues fui mal evaluado. Un año, el siguiente año otra mala evaluación, ya con 2 evaluaciones seguidas. Entonces ya se inicia un procedimiento de despido, dándome el derecho de defensa todavía para... Gracias a Dios mis evaluaciones, tanto del personal superior jerárquico, de mis compañeros que están profesores, yo como coordinador, como director, que los califico y ellos me califican. Y de los estudiantes, siempre, nunca he bajado de 92, 93. Ya ahorita ya titular 12 ya no debería de evaluarme, realmente no deberían de evaluarme. Yo topé hace 6 años, más de 6 años, yo ya no tengo promoción docente. ¿Ya? ¿Por qué? Ya son 41 años de docencia, el 2 de agosto los inicio. Pero yo voy a formar sindicato por esa cuestión. Eso no va conmigo, eso es corrupción. Solo para que no me despidan, estamos jodidos. Entonces,
sintetizando, estos grupos intermedios de carácter social, como los partidos políticos y los grupos de presión, por eso es que la gente en los grupos de presión tiene que quemar llantas para llamar la atención y no dejar pasar para Palín ni de aquí ni de allá, y entonces el alcalde y todo, porque hay 2 colonias que no reciben 2 meses agua. Entonces hacen la bulla, se hace la mesa de diálogo y resuelven el problema temporalmente y ya se disuelve automáticamente. ¿Ya? Ahora, pues por la pandemia, pues no se puede la reunión pacífica, ¿verdad? Pero esos son los grupos intermedios, los grupos de presión y los partidos políticos. La diferencia es que a los partidos políticos lo que les interesa es el poder, el poder. Ahora el CACIF, cuando se dio cuenta que algunos partiditos que ellos mismos habían ayudado en financiamiento, les estaban comiendo el mandado y sus dirigentes, sus presidentes, se estaban quedando con la mayor tajada y estaban compartiendo la riqueza del país. Entonces ahora el CACIF actualmente fácilmente tiene 15 partidos políticos inscritos, de distinta corriente, de distinta ideología, de distintos colores, pero todos llegan al mismo, ¿ya? Es decir, defender al final los intereses de sus agremiados, porque eso es lo que les interesa. A ellos no les interesa el bienestar de la población, en absoluto, en absoluto. ¿Ya? Muy bien, ¿hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿Está claro? Sí, licenciado, todo está bien. Todo en orden. Muy bien, bueno. Todo en orden, Lick. Es muy entendido. Gracias. Muchas gracias. Entonces, nos vemos el viernes, por favor. Todos tenemos la obligación de conectarnos. Yo ya voy a tener integrada, primero Dios, su zona de 40 puntos más el primer parcial. Y nos quedará 2 clases, ¿ya? Nos quedarán 2 clases. Los instrumentos de carácter jurídico, que ya ustedes lo saben, que es la rigidez constitucional. Al hablarles de la rigidez, ya ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Y las garantías constitucionales. O sea que se terminó el semestre, muchachos. Si hay 2 Perdone, clases, como una consulta, sí se me vino a la mente. Ahorita que dijo que se terminó el semestre, estaba leyendo, no sé si usted me puede confirmar que a partir del 14 de mayo ya entramos nuevamente a parciales. Curiosidad, perdone, si no, usted sabe. finales sería. Finales. ¿Finales? Sí, ¿Tienes entramos ya tienes el calendario? Fíjese que lo vi en Facebook, en la página de la facultad, pero yo vi precisamente que decía solo para los de primer semestre. Entonces, como ya publicaron los de ellos, me imagino yo, ¿verdad? Que han de Tienen que publicar los nuestros. Pero Tienen si que publicar. Yo le Pero, pregunto si usted sabía algo. Pregunta, no, ¿verdad? hasta ahorita no. Ahorita que termine la clase me voy a comunicar con la negrita, Lorenita, y le voy a hacer la pregunta. Y el viernes yo ya les tengo una respuesta. Ok, le agradezco bastante. ¿Cómo Perdone no? la molestia. A ustedes gracias. No. A ustedes gracias por tenerme la paciencia. Nos vemos entonces el próximo viernes. Y por favor, si desde mañana ya tienen su nota, pónganla de una vez, por favor, porque así ya el miércoles imprimo y el jueves sumo las 2 cantidades para integrarles la misma. Les deseo una feliz tarde. En la noche no voy a tener clases, sino a las 7 tengo examen, a las 8 tengo examen por Moodle. Sí, Fernando, por Moodle, sí. Y por cualquier cosa, tengo listo en Classroom, por si falla la plataforma, que espero que no. Así que nos vemos el próximo viernes, si Dios nos presta la vida. Un abrazo a todos. Licenciado, que Dios me lo Buenas bendiga. tardes. Gracias, Igualmente. licenciado. Feliz tarde, Gracias. licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, bendiciones. Muchas gracias para ustedes también. Gracias. Buenas tardes, un abrazo a la distancia. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Me dio mucho gusto. Buenas tardes, un abrazo fuerte, por favor.
Muy bien. Feliz tarde, Lick. Claudia Fernanda, buenas tardes, un abrazo. Gaby, buenas tardes, un abrazo.